El Pentateuco. Lección 9. El patriarca Jacob. Foro de discusión. ¿Cuál es la estructura literaria básica de la historia de Jacob, en Génesis 25:19 al 37:1? Cuando se trata de la historia de Jacob, este es sin duda un caso en el que podemos ver muy claramente, de manera obvia, que la historia de Jacob se divide en tres partes principales. La sección de la mitad, de los capítulos 29 al 31, es donde Jacob está con Labán. Esa es la pieza central de esta historia de la vida de Jacob, porque en anverso de ello están los acontecimientos entre Jacob y Esaú, y en la parte posterior, los eventos relativos a Jacob y Esaú. Entonces, obviamente, la historia de Jacob se divide en estas tres partes principales, y la primera parte se correlaciona con la última parte, y la sección intermedia sobre Jacob y Labán, en los capítulos 29 a 31, es algo así como una bisagra o una pieza de transición entre esa primera y esa última parte. Ahora, se podría llamar a eso un quiasma, si quieres, y decir que la pieza central es el cruce de los otros dos, y ese tipo de cosas. Pero cuando encuentras paralelismos aún más detallados, por ejemplo, entre la primera sección y la última sección, como en el caso de Jacob, entonces hay un punto en el que, sí tenemos suficientes de estos paralelismos como para llamarlo un quiasma intencional. Las primeras partes de la vida de Jacob se correlacionan con partes posteriores de la vida de Jacob. Y cuando vemos esas correlaciones que implican tanto contrastes como comparaciones, cuando ves a ambos juntos y surgen entre estas varias secciones, entonces tenemos la oportunidad para ver lo que Moisés, como autor, está enfatizando en ambas secciones. Ahora bien, leemos la historia de Jacob desde Génesis 25 hasta el capítulo 35. Y es muy interesante que este ciclo, por llamarlo de cierta forma, se encuentre en medio de dos relatos de la línea no elegida, para que tengamos el relato de los hijos de Ismael en Génesis, capítulo 25, versículos 12-18, y el relato del descendiente de Esaú, en Génesis, capítulo 36. Y mientras tanto obtenemos el ciclo de Jacob, y la amplia estructura parece ser de conflicto. Un conflicto que va y viene, entre Jacob con la gente y con Dios. Y en el centro de esa estructura están los capítulos 29, o el final del 29, y el 30. ¿Y en qué se enfocan? Bueno, justo en el centro de esta estructura hay un relato de los hijos de Jacob, y eso es en el 29, 31, 35. Luego continúa en el capítulo 30, y luego en el capítulo 30, 25 y siguiendo, un relato de los rebaños de Jacob aumentando. Por lo tanto, usted tiene este ciclo de Jacob apuntalado por la cuenta de la línea no elegida, y luego, cuando llegamos a Jacob y Esaú, vemos el conflicto. Hay conflicto entre Jacob y Esaú en el útero. Hay conflicto entre la madre y el padre. Hay conflicto entre el sobrino y el tío. Y justo en medio esto, una vez más, la fidelidad del pacto de Dios, su chesed, si se quiere, donde bendice a Jacob, tanto como con la descendencia como con la productividad. Por lo tanto, lo que vemos aquí es en el contexto del conflicto. Y parte de ese conflicto, vemos que se resuelve donde Jacob lucha con un hombre, Dios. El texto dice que ambos, y creo que hay una ambigüedad incorporada allí, porque eso es dentro de toda su vida, luchando con los individuos y con Dios. Y vemos que llega a ser resuelto en ese combate de lucha, y luego en la reconciliación con su hermano Esaú. Pero en medio del ciclo, está la determinación de Dios para bendecir a este personaje menos que estelar, en la comunidad del pacto. ¿Cuáles fueron las causas del conflicto entre Jacob y Esaú? Al examinar en Génesis el conflicto entre Jacob y Esaú, vemos que éste se origina cuando Dios va a elegir, no al que en su cultura probablemente sería elegido, el más viejo, sino al más joven. Por lo tanto, eso probará ser parte de la razón del conflicto, especialmente cuando Esaú no obtiene lo que todos los demás en su sociedad obtienen al ser primogénitos. Y al final del capítulo 25 de Génesis, Jacob se aprovecha de su hermano en su condición de hambre
y lo engaña. Pues bien, no lo engaña totalmente, pero sin duda se aprovecha de él, y sintiendo que él es capaz de conseguir que Esaú le venda su derecho de primogenitura, él comercia eso, por supuesto, por un tazón de guisado. En el capítulo 27 del Génesis, vemos otro acontecimiento en el que se aumenta el conflicto. Jacob, junto con la ayuda de su madre Rebeca, engaña al padre Isaac y por lo tanto es capaz de deshacerse de cualquier bendición que pueda venir a Esaú. Al parecer, Isaac va a dar algún tipo de bendición final y tal vez podría eliminar o al menos ajustar cualquier venta de la primogenitura, y Esaú está esperando eso. Y cuando descubre que su hermano Jacob lo ha engañado, quiere matarlo. Una de las grandes cosas de la Biblia es su capacidad para representar la experiencia humana con tal aire de realidad. Y creo que esta es una marca de inspiración. Al examinar otros escritos no encontramos ese aire de realismo. Así, por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú, la imagen de la necesidad de Jacob, como el segundo hijo, de ponerse de alguna manera en una posición de prioridad. ¿Cuántos cientos de miles de veces ha sucedido eso en la experiencia humana? Pero no se presenta de una manera tan estereotípica, se presenta muy realista. Entonces tiene a Jacob necesitando dos cosas para cumplir ese sueño sobre la prioridad que le dio su madre. Tiene que tener el derecho de nacimiento, que es básicamente la posición del primogénito, obteniendo una doble porción de la herencia, y tiene la autoridad como líder familiar. Así que tiene que maniobrar a su hermano en eso, y también tener la bendición paterna. Hay un sentido en el cual el derecho de nacimiento es la autoridad legal en la familia y la bendición es la autoridad espiritual, y él tiene que tener ambas, de modo que su necesidad de engañar en lugar de confiar en que Dios resolvería esto a su manera es, en última instancia, la raíz del problema. El libro de Génesis está lleno de conflictos fratricidas, desde Caín y Abel, en Génesis 4, hasta el final del libro, con José y sus hermanos mayores. En la mitad vemos este conflicto, otro conflicto fratricida entre Jacob y su hermano mayor, Esaú. Yo diría que el conflicto comienza en el vientre de su madre Rebeca. Hay una batalla en su vientre, y ella se pregunta, ¿por qué está sucediendo esto? Dios le habla y le dice, hay dos naciones en tu vientre. Quiero decir, en última instancia, diríamos que Dios es la fuente de este conflicto, en algún nivel, orquestando esto en Rebeca. Cuando son mayores, Esaú regresa. Esaú el cazador. Regresa. Tiene hambre. No caza nada en su búsqueda. Y su hermano menor, Jacob, está cocinando. Y tiene comida. Y Jacob básicamente engaña a su hermano mayor para que le dé el derecho de primogenitura. Por lo tanto, Dios está detrás del primero. Jacob está detrás del segundo. El tercer elemento del conflicto llega más tarde, cuando a Rebeca, la madre, se le ocurre una idea para engañar a su esposo, Isaac, y básicamente, obtener la bendición del hermano mayor Esaú. A Rebeca se le ocurre un plan para engañarlo. Por lo tanto, es una combinación de factores. Realmente, comenzando con Dios, Jacob, y finalmente Rebeca. Todo intrigante. Y luego engañar al hermano mayor, Esaú. Y cuando Esaú descubre lo que ha sucedido, quiere matar a su hermano. Y vemos uno de los temas del libro de la manera más dramática en este conflicto entre Jacob y Esaú. ¿Qué lecciones podría Israel haber aprendido sobre su relación con Edom de las historias de Jacob y Esaú?
La audiencia original de Génesis, la primera generación de israelitas, habría tenido muchas lecciones que podrían haber aprendido acerca de la historia de Jacob y su relación con Esaú, porque los descendientes de Esaú eran los edomitas. Tendrían en esa historia un ejemplo de cómo debían relacionarse con algunas personas, no porque se relacionaran con los cananeos como idólatras y enemigos, sino más bien como parientes cercanos, y debían tratarlos como vecinos. Y de hecho, la forma en que Jacob se esfuerza por alcanzar las bendiciones de Dios cuando éstas le han sido prometidas, el esfuerzo de Jacob realmente produce conflictos con Edom, quien es su hermano. Y así, Israel habría sabido que en lugar de esforzarse y tratar de obtener por el ingenio humano las bendiciones del pacto de Dios, a expensas de sus relaciones con sus vecinos, debería confiar en Dios para conceder sus promesas de pacto en su tiempo para que pudieran vivir pacíficamente con tribus como los edomitas. Y esto es realmente un reflejo de lo que se prometió, o se predijo, en los capítulos finales de la historia del diluvio donde Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem sería la línea del pacto. Cam sería de quien descenderían los cananeos y serían maldecidos. Pero Jafet sería bendecido viviendo en las tiendas de Sem. Entonces, los israelitas tenían una taxonomía proveniente de la historia de Noé, que decía que había 3 clases de personas en el mundo. Estaba el pueblo del pacto a quien Dios daría las promesas del pacto. Estaban quienes compartían las bendiciones del pacto, debido a su relación con el pueblo del pacto, y acercándose al mismo. Y estaban los enemigos malditos de Dios, los idólatras. Y entonces, Israel no debía tratar a todo el mundo como cananeo, y la historia de Jacob y Esaú sería un ejemplo de eso. Las historias de Jacob y Esaú en el libro de Génesis son una gran ilustración para mí acerca de las relaciones tribales. Y se remonta a, podríamos tomar la historia de Moab también, y los Bene Amón, los hijos de Amón. Porque es parte del Génesis. Es el comienzo de las naciones que serán vecinas de Israel, durante la monarquía. Así que Edom es una nación que cruza el río, a través de Jordán, en la región sur de la zona. Y luego, Moab está al norte. Y luego, Amón está al norte de Moab. Por lo tanto, usted tiene estas 3 naciones que son vecinos de Israel durante la monarquía. Y no vecinos amistosos. Y así, para la gente en Israel durante el tiempo de su historia, saber de dónde viene Edom es muy importante, porque es una espina constante enterrada en la piel de Israel, especialmente Judá. Es decir, que el reino de Judá y Edom regularmente estaban en conflicto. Y así, las historias de Génesis compuestas y escritas por Moisés proporcionan un tremendo telón de fondo para una historia israelita con Edom que no es amistosa en absoluto. De hecho, construyen una fortaleza en Arad, en el sur de Judá, solo para protegerse de estos molestos edomitas. Y luego, al final, Yahvé tiene las últimas palabras con los edomitas. Y viene a través de ese pequeño profeta, que le da un gran golpe. Abdías. Porque entonces Edom recibe el juicio de Yahvé. Porque Yahvé no ha olvidado que Edom está conectado con Israel. ¿Y cómo es eso? Es porque Jacob y Esaú son hermanos. Y se encuentran en la garganta del otro desde el principio. Y eso solo se perpetúa a lo largo de la historia. Y al final, Yahvé dice, a través del profeta Abdías, ya basta Edom, has estado descuidando a tu hermano, te has regocijado cuando tu hermano Israel, Judá, ha estado bajo mi juicio y no has ayudado, no has venido a su ayuda. Y por lo tanto, voy a juzgarte también. Así que quiero decir, la narrativa de Jacob y Esaú es solo un microcosmos de un conflicto entre hermanos que va a explotar más tarde, en la historia israelita. Y así, una historia convincente,
Y los detalles de la lucha entre Jacob y Esaú son geniales para considerar, tomando en cuenta a dónde va todo esto. ¿Por qué cambió Dios el nombre de Jacob a Israel? En Génesis 32, Jacob está preocupado. Su hermano Esaú viene con 400 hombres. Él ora. Dios contesta su oración de una manera inesperada. Mientras se va a la cama, es atacado. Está cerca de un río, en medio de la noche. Me gusta pensar que es una lucha libre. Y durante toda la noche, lucha con una criatura que el texto llama tanto un hombre como Dios. No está claro exactamente lo que está pasando. Al final de este evento de lucha libre, Jacob recibe el nombre de Israel. Literalmente, tal vez, Dios lucha. Me gusta decir luchador de Dios. Jacob se esforzó con los humanos y con Dios, y de alguna manera prevalece. Ahora, curiosamente, los 12 hijos de Jacob se convierten en las 12 tribus de Israel, pero no son llamados Jacob. La nación no se llama Jacob. Se llama Israel después del luchador de Dios. Y creo que, al mirar la historia de Israel, vemos que esto de alguna manera caracteriza a la nación. Están luchando constantemente, luchando en conflicto, de alguna manera con Dios. Algo curioso sobre la lucha libre es que no hay deporte que esté más cerca, que sea más íntimo, que sea más físico que la lucha libre. Estás totalmente conectado. Creo que es una imagen hermosa para la relación entre Dios y su pueblo. Y como cristianos hoy, somos el nuevo Israel. Somos una nación. Somos un pueblo que continúa esforzándose y luchando con Dios de esta manera íntima. Y creo que a Dios le agrada. En realidad hay dos puntos en las narraciones de Jacob donde el nombre de Jacob es cambiado por Dios a Israel. Uno está en Génesis 32 cuando él lucha con el hombre misterioso y el otro es cuando él vuelve a Betel como él prometió hacer para pagar sus votos al Señor. Ha cambiado a Israel allí en Génesis capítulo 35. No hay explicación del cambio de nombre allí, pero resuena mucho con el cambio de nombre de Abraham a Abraham en Génesis 17 y de Sarai a Sara también en Génesis 17. Y creo que probablemente deberíamos hacer una distinción entre las etimologías científicas modernas basadas en cognados semíticos y así sucesivamente de las etimologías y juegos sonoros que encontramos incrustados en las narrativas bíblicas reales. En términos de una etimología científica, el nombre Abram y Abraham son realmente el mismo nombre, significando el Padre exaltado y probablemente el Padre referido como un Padre divino que es Padre del portador del nombre. Del mismo modo, Sarai y Sara, ambos significan lo mismo. Dos formas del mismo nombre que esencialmente significan princesa o dama noble o incluso posiblemente reina. Y el nombre original de Jacob que conocemos de los cognados etíopes probablemente significaba originalmente que Dios protegerá al portador del nombre. Y el nombre de Israel probablemente significaba originalmente que Dios lucha por Israel, luchará por Israel. Pero en las narrativas hay un juego de palabras con el nombre de Jacob para que esté relacionado con la palabra talón y significa algo así como agarrar el talón, el que agarra el talón, y así engañar a alguien o engañar a alguien de algo, conseguir lo mejor de alguien. Y así es como se utiliza en esas narrativas, y eso representa el carácter de Jacob en esas primeras narrativas. Y entonces la manera en que Israel se usa en esa narrativa en Génesis 32 es que es explicado por este hombre misterioso con el que lucha. Has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. En esa misma narrativa hay otro nombre, Peniel, que significa rostro de él o rostro de Dios.
Y Jacob explica el nombre cuando nombra el lugar Peniel, porque he visto a Dios cara a cara y de alguna manera me escapé con vida. Esos dos nombres expresan desde diferentes ángulos, creo, el mismo significado para esta narrativa. El nombre Israel, Yisrael, expresa el significado del incidente desde el punto de vista de la condescendencia divina, que has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Cómo podría prevalecer Jacob sobre Dios? Solo puede ser en la analogía de algo como un niño luchando con su padre y el padre que le permite ganar gentilmente. Entonces el nombre Peniel expresa el significado del incidente desde la perspectiva de Jacob, porque, como Jacob explica el nombre, porque he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Jacob sabe que está rebelándose y que se está preguntando por el favor divino que ha recibido. Lo interesante para mí es que este inesperado favor de Dios en este encuentro cercano en realidad llega a casa de Jacob en un momento posterior, cuando Jacob, que teme enormemente reunirse con Esaú de nuevo después de que Jacob ha agraviado a Esaú, cuando en realidad se enfrenta a Esaú en Génesis capítulo 33, él dice: «He visto tu rostro como ver el rostro de Dios». ¿Y tú me has aceptado? ¿Me has aceptado favorablemente?, dice. Entonces él recibe el perdón de Esaú como si estuviera recibiendo el perdón de Dios. El incidente donde Dios cambia el nombre de Jacob se encuentra realmente en dos lugares, en Génesis 32 y otra vez en Génesis 35. En Génesis 32, Jacob, cuyo nombre significa suplantador, el que arrebata por lo que su hermano tiene, es cambiado a Israel, significando él lucha, o él se esfuerza con Dios. Y viene de ese incidente donde un hombre luchó con Jacob durante la noche, y creo que es el Señor Dios, porque acaba bendiciendo a Jacob. Y entonces cambia su nombre diciendo: «Ya no te identificarás con el que es obstinado. Ahora serás identificado con aquel que se dio cuenta de que necesita mi bendición para cumplir todas estas promesas». Y cuando regresó a la tierra, cuando regresó al lugar de Betel, donde antes Dios le había dado la promesa de que los ángeles subían y bajaban la escalera antes de que Jacob dejara la tierra, nuevamente Dios reitera que su nombre es Israel. Él es una persona cambiada. Ha vuelto a la tierra y Dios está dispuesto a bendecirlo mientras continúe estando cerca del Señor y no busque esa bendición por sí mismo. ¿Cómo reforzarían las historias de Jacob la promesa de Dios de que algún día Israel habitaría la tierra prometida? Las historias de Jacob servirían para reforzar la idea de la primera generación de que era la voluntad de Dios llevarlos a la tierra prometida. Vemos esto en la historia de Jacob, por ejemplo, cuando él abandona la tierra de la promesa por temor a Esaú, cuando en Betel Dios le promete: «Yo estaré contigo». E incluso durante su tiempo fuera de la tierra prometida, vemos la evidencia de que Dios estaba con Jacob, en cómo lo bendijo y lo prosperó y lo llevó a la casa de Labán, donde encontró a Raquel y Lea, sus esposas. Y así, todo lo que le sucedió a Jacob durante su tiempo fuera de la tierra prometida se vio bajo el control soberano de Dios. Y luego, cuando Jacob regresó a la tierra prometida y se enfrentó a su enojado hermano Esaú, él lucha con Dios hasta el amanecer con ese ángel sin nombre del Señor en el arroyo de Jaboc por Peniel. Podemos ver que Dios está finalizando su lección con Jacob. No discutas conmigo, no luches conmigo, porque he prometido bendecirte. Y así, Israel habría visto que Dios había estado con ellos en Egipto, y Dios los traería de vuelta.
sabrían que no debían luchar con Dios como lo hicieron en el desierto, sino, más bien, confiar en Él para bendecirlos y llevarlos a la tierra prometida. Por lo tanto, hay lecciones positivas y negativas que podrían haber tomado de la vida de Jacob. Comenzando con Abraham, Dios prometió que vendría un pueblo, y que ese pueblo sería una bendición para la tierra, tendría roles importantes que desempeñar. Pero una de las cosas también sería que les daría una tierra. Eso es clave para quienes eran los israelitas. Eran un pueblo que, cuando finalmente salieron de Egipto y consiguieron esa tierra, comprendieron que no la merecían. Dios había allanado el camino para que ellos pudieran tener un lugar en el planeta que no habían ganado, que no tenían derecho, pero que les dio por su promesa y su plan para hacerlo realidad. Ahora, Jacob, que también es llamado Israel, es clave en ese plan de Dios, en parte, porque Él es el que construye el pequeño, pero creciente pueblo de Israel en su propia familia, para que cuando lleguen a Egipto, ayudado por uno de sus hijos, José, quien los invita a descender. Una vez que José se ha revelado como un alto funcionario en Egipto, a sus hermanos, hay 70 de ellos que van. Es una gran multitud, es una gran familia. Así que tenemos a Jacob, y tenemos a sus 12 hijos, y tenemos sus propias familias, en algunos casos, con hijos bastante grandes, y es una gran multitud de la cual una nación aún mayor, por mucho, puede crecer en Egipto y volver a la tierra prometida. Así que primero está el simple hecho de Jacob como el progenitor, el papá, el padre, el antepasado de toda esta gente, el productor de la familia. Pero en segundo lugar, Jacob tiene que tener la fe para creer las promesas. Si nos fijamos en el libro del Génesis, la promesa de la tierra se le da a Abraham, pero se le da también a su hijo, Isaac, y se le da también a su hijo, Jacob. Jacob tiene la fe, no es una persona perfecta, no es libre de pecado, hace cosas malas. A menudo es un mal padre, y lo vemos. Comete errores, a veces se mete en problemas, pero tiene la fe de confiar en que las promesas de Dios son verdaderas. Y cuando llega el momento de preservar a esa familia, los lleva a Egipto y están allí por cientos de años, pero regresan y todavía se les llama hijos de Israel. En las historias sobre Jacob tenemos muchas veces que Dios reitera el pacto de Abraham con él y le promete que la tierra le pertenecerá a él y a sus descendientes. Pero uno de los buenos tiempos es cuando Jacob está en Betel, a punto de salir de la tierra, y sin embargo, Dios le asegura que él volverá a la tierra, y la tierra sería suya. No puedo evitar pensar que los hijos de Israel, cuando están en el exilio, cuando ya no están en posesión de la tierra, mirarían hacia atrás y se dirían a sí mismos: la tierra no es solo nuestra porque tenemos una ocupación continua en ella, es nuestra porque se basa en una promesa de Dios. Y así, creo que los hijos de Israel, a través de los años, aunque estaban siendo disciplinados por Dios y corrían por sus vidas como Jacob huía de Esaú, recordarían que Dios ha hecho una promesa y que algún día la tierra será nuestra posesión. ¿Qué enseñaron las palabras de Dios a Jacob en Génesis 28:14 a Israel sobre su papel como bendición para las naciones? Leemos en el ciclo de Jacob esta promesa interesante del Señor, y leo aquí la de Génesis 28, versículo 14. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Bien, ¿dónde hemos oído eso antes? Bueno, escuchamos que en Génesis 12, cuando el Señor llama a Abraham y dice: voy a hacer de tu familia una gran nación, y de ti todas las naciones del mundo serán bendecidas. Y vemos el ciclo de Jacob. Vemos que Jacob será una bendición para la gente con la que él entra en contacto. Y sin embargo, hay una historia muy seria en el capítulo 34. Es la historia de Dina y Siquem. En el capítulo 28 dijo que volvería a Betel, pero se detiene faltándole 20 millas porque nos dicen en el capítulo 33, versículo 16, que se detiene en Siquem,
que está a 20 millas, y establece el campamento allí. Y un día, una de sus hijas, Dina, sale a la ciudad, y uno de los hijos del príncipe ve a Dina y la viola. Y luego dice la historia de cómo los hijos de Jacob engañan a los siquemitas para que se circunciden, y luego los destruyen. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es similar a lo que es una situación paralela a Génesis 12. Tan pronto como el Señor le dice a Abraham, vas a ser una bendición para todas las naciones, él va a Egipto por una hambruna. ¿Y qué hace? Él empeña a Sara como su media hermana. Y luego, en lugar de bendición, la maldición viene a Egipto, porque Abraham no confía en el Señor. Así que, también, aquí Jacob no está confiando en el Señor. No llega hasta Betel, como lo había prometido en 28. Y el resultado es que las naciones, en este caso el Siquem, son maldecidos a causa de su desobediencia. Por lo tanto, vemos que el propósito del Señor llamando a Abraham y luego a Jacob y a sus hijos fue para que todas las naciones del mundo pudieran ser bendecidas. Pero cuando pecan, vemos que tiene el efecto contrario y que en realidad terminan maldiciendo a las naciones. Lo que solo nos muestra que todo apunta a que necesitamos un verdadero Israel, a Jesús, que puede ser el único a través del cual todas las naciones del mundo son bendecidas. Entre otras cosas, Dios le prometió a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 3, que Israel, sus descendientes, se convertiría en una bendición para cada familia, cada nación sobre la tierra. Y por supuesto, esto es lo que nosotros los cristianos creemos que viene a través de Jesús, cuando el Evangelio va a cada nación en el mundo. Pero ese tema de Dios bendiciendo a todas las naciones a través de Abraham también reaparece en Génesis capítulo 28, versículo 14, en la vida de Jacob. Jacob en Betel recibe esta bendición, que tendrá muchos descendientes, que vivirán en la tierra prometida, pero luego se extenderán al este, al oeste, al norte y al sur, y porque se separarán, entonces se convertirán en una bendición para todas las naciones del mundo. Y entonces la historia de Jacob también enfatiza esto cuando Jacob interactúa con Esaú, el padre de los edomitas, que son el pueblo del sur, y de Labán, cuando interactúa con Labán, y estos son el pueblo del norte. Y así, mientras lidias con esos dos límites o esas dos fronteras de la tierra prometida, Edom y Labán al norte, entonces lo que tienes son interacciones de Jacob con personas a su alrededor, otras personas además de sus propios descendientes. Y vemos en ambas historias que Jacob interactúa tanto positiva como negativamente con esas personas. Es importante darse cuenta de que en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando Dios dice que Abraham se convertirá en una bendición para todas las naciones, lo cual se repite en el capítulo 28, versículo 14 para Jacob, que Dios también le dice esto a Abraham: aquellos que te bendigan, bendeciré, y aquellos que te maldigan o te desprecian, maldeciré. Así que esta interacción con otros pueblos que conducirá eventualmente a las bendiciones de todas las naciones no es solo positiva, también es negativa. Y así, las bendiciones y maldiciones trabajan juntas en la economía de Dios, o la providencia de Dios. Eventualmente conducirá a que Jacob se convierta en una bendición para todas las naciones. Este es el tema que sale para el pueblo de Israel en los días de Moisés. Iban a la tierra prometida. ¿Pero por qué iban a la tierra prometida? ¿Cuál fue el punto final, el objetivo, el destino? ¿Era que Dios los bendeciría? ¿Que Dios les daría buenas cosas? ¿Que Dios los salvaría de sus pecados y les daría vida eterna? No, era que ellos, como los instrumentos de Dios, se convertirían en el conducto de bendiciones para todas las familias de la tierra. Algo que vemos repetido una y otra vez en el libro del Génesis, pero también vemos más adelante en la Biblia, digamos en el Salmo 72, donde dice que la bendición será dada a todos los pueblos en cumplimiento de la promesa de Abraham, por medio de la casa de David. El Salmo 72 en muchos aspectos para el Antiguo Testamento es el clímax de esto, la esperanza que entonces se centra en la casa de David como aquel a través del cual todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Cuáles son algunos de los temas más importantes que se pueden encontrar en las historias de Jacob? Creo que el tema general de las narraciones de Abraham, Isaac y Jacob, de los patriarcas, es la promesa a los patriarcas, a la que yo consideraría triple, y tiene que ver con muchos descendientes, con la promesa de la tierra de Canaán, y con una relación con las naciones, ya sea por bendición o por maldición. Y las podemos abreviar como semilla,
tierra y naciones. Pero dentro de cada uno de los segmentos de las narrativas patriarcales, Abraham, Isaac y Jacob, creo que también podemos hablar de subtemas, y en las narraciones de Jacob en particular, señalaría dos temas, dos subtemas. Uno tiene que ver con la lucha y las luchas de Jacob. Él lucha con Esaú. Él lucha con su pariente Labán, en Harán. Y luego sus esposas luchan entre sí, particularmente Raquel y Lea, pero la lucha central que tiene es con Dios, que vemos en su combate en Génesis capítulo 32. Así que ese es un conjunto de subtemas. El otro es su relación con la tierra. Jacob comienza en la tierra y es exiliado de la tierra en parte debido a su relación hostil que se desarrolla con Esaú, y él tiene que volver a la tierra. Y hay una pregunta acerca de si Dios cumplirá su promesa a él, como hijo de la promesa, de poseer la tierra en todo eso. Y los dos temas se unen en Génesis 32, 23, 33. El pasaje donde lucha con este hombre misterioso. Ese hombre parece estar impidiéndole su camino de regreso a la tierra prometida en algún sentido, tal vez protegiendo la santidad de la tierra santa, la santidad de la presencia de Dios en la tierra. Bien, al prepararme para enseñar sobre Jacob, reconozco que hay dos, o tal vez tres temas principales. Uno sería la soberanía de Dios. Dios controla las cosas, tiene un plan para Jacob, y lo está llevando a buen término. Relacionado con eso está la protección y la disposición providencial de Dios. A lo largo del camino, Jacob está haciendo cosas realmente tontas y egoístas, pero el Señor lo contrarresta estando junto a Jacob a lo largo de esas dificultades y le enseña una lección. Y eso nos lleva al tercer tema principal, que es la importancia de confiar en Dios en lugar de nuestro propio ingenio y planes y percepciones engañosas. Necesitamos confiar que Dios está trabajando en nuestras vidas y no necesitamos hacer cosas deshonestas para tratar de salir adelante. Jacob nos confronta con algunos problemas interesantes, porque en cierto nivel Jacob no actúa de maneras que podríamos esperar, al ser uno de los héroes de la Biblia. Comienza haciéndole trampa a su hermano, engaña a su suegro, se mete en todo tipo de problemas. Y cuando intentamos predicar o enseñar, debemos lidiar con eso. Así que un objetivo clave es liberarnos de intentar que Jacob se vea bien en los lugares donde no lo hace. Él cambia en la historia, y no tenemos que hacer que se vea bien. Dejemos que las Escrituras lo hagan. Dios trata de hacer algo mayor en la historia de Jacob. Uno de los temas clave que no queremos perder es la promesa, que se extiende a través de Abraham, Isaac, Jacob, José, Génesis 12 a 50, no tanto acerca de cuán grandes fueron los antepasados de Israel, sino mucho más acerca de cómo Dios es completamente fiel a sus promesas. Él llama a la gente quebrantada para ser sus agentes de bendición. Algunos de estos personajes lo hacen un poco mejor que otros. José es ejemplar, por ejemplo. Pero Jacob, él desafía toda esa noción, porque Jacob trata de usar el poder humano y los medios humanos para avanzar, en última instancia, con los propósitos de Jacob. Pero en la misión de Dios, es Dios promoviendo los propósitos de Dios. Queremos recordar que sus promesas enmarcan esto. Dios ha llamado a Israel a ser su pueblo, sus agentes de bendición a las naciones, y Jacob lo recibe, y él va a cumplir esa promesa. Lo sabemos incluso antes de que él naciera. Así que Jacob va a suplantar a su hermano mayor como la elección de Dios. Así que un tema interesante es el del primogénito. Es un hilo que pasa a lo largo del Génesis y lo vemos en el relato de Jacob. Y a veces se puede leer y pensar que esto es realmente injusto, pero Dios está tratando de hacer un punto en esto. Y esto es algo clave para los predicadores. Dios está tratando de demostrar que la salvación de Dios no viene a través de canales humanos típicos. Y así, Jacob, como el segundo nacido al igual que Isaac, demuestra esa típica cultura humana en el mundo antiguo, y todavía vemos esto hoy en algunos contextos. El hijo primogénito
fue el medio por el cual una familia aseguraría su fortuna y esencialmente daría toda la riqueza a ese hijo para asegurarse de que un miembro de la familia llevara a cabo esa tradición familiar. Pero si Dios va a demostrar que Él es el Salvador, realmente no esperaríamos que Dios use los medios humanos típicos. Así que Dios usa al segundo nacido para recordarnos que somos salvados no por el poder o por nuestro propio ingenio o por la cultura humana, sino por la gracia de Dios. Cuando pienso en las historias de Jacob, hay algunas lecciones éticas y morales maravillosas que nos puede enseñar, pero quiero enfatizar algunos temas amplios que abarcan toda la historia. Y me parece que un tema es la fiabilidad, la confiabilidad de las promesas de Dios. Se repite una y otra vez, y aunque al final de la historia de Jacob, él está en Egipto, la promesa de Dios de traerlo de vuelta a la tierra y prometiendo a sus descendientes la tierra es un tema que es importante. La palabra de Dios se hace realidad. Creo que otro tema que enfatizaría sería el hecho de que Dios cumple su promesa y trabaja con la gente incluso cuando son desobedientes. Este hombre es un suplantador, es un impostor, es uno que, al principio de su vida, siempre intentaba hacerlo él mismo manipulando a la gente, y sin embargo, Dios trabaja con él. La desobediencia de Jacob no deshace el hecho de que Dios todavía puede llevar a cabo su voluntad y sus promesas. Y en tercer lugar, enfatizaría que Dios puede cambiar a la gente. Con demasiada frecuencia oigo, esa persona ha sido así durante muchos años. Sin embargo, Jacob, después de haber estado fuera de la tierra durante 20 años y ser engañado por otros, Dios entra en su vida y lo cambia. Y ahora no solo se puede hacer la voluntad de Dios, sino que Jacob puede disfrutar de la bendición de cooperar con Dios y permitir que las promesas de Dios se hagan realidad. ¿Cómo ilustran las historias de Jacob la gracia de Dios? Las historias de Jacob ilustran una y otra vez para nosotros el trato cortés de Dios con su pueblo. En primer lugar, Jacob es uno de los elegidos. Por lo tanto, vemos que Dios ha mantenido su promesa a Abraham. Y vemos que Dios no está sujeto por las costumbres de esa época. Entonces, Él toma a Jacob sobre Esaú. Él escoge al más joven sobre el más viejo. Y no es porque Jacob sea un ejemplo estelar de gracia y fidelidad. Es porque Dios lo eligió. Y vemos la gracia de Dios. De hecho, creo que cuando lees el texto en el ciclo de Jacob, vemos que Esaú está representado como este hombre rudo que no tiene interés en las cosas del pacto. Pero miramos a Jacob y vemos que él también tiene rasgos reprensibles. Es un engañador. Y vemos la ironía en eso más tarde. Él mismo será engañado por su tío Labán. Pero vemos la gracia de Dios trabajando a través de este hombre reprensible llamado Jacob. Y vemos una transformación que se lleva a cabo. En el capítulo 32, cuando regresa de Labán, y no regresa con las manos vacías. Se va con las manos vacías. Está huyendo, su hermano Esaú quiere matarlo. Y sin embargo regresa con una esposa, con varias esposas, con niños, con numerosos rebaños, y de nuevo, no es por su fidelidad. Quiero decir, sus ideas peculiares, mal concebidas sobre la cría de animales, su rudeza, vemos que Dios, a pesar de estas cosas, obra a través de estas cosas. Y Dios en su gracia sigue bendiciendo a Jacob. Para que veamos la gracia de Dios, no depende de la fidelidad de Jacob. Depende del propio amor de Dios y de su propio compromiso con Abraham, de que bendecirá a su familia, de que se convertirán en una nación, y que de esa nación todas las naciones del mundo serán bendecidas. Como leemos a lo largo de Génesis 25 al 37, descubrimos que Dios, a lo largo de una serie de eventos, transformó la vida de Jacob. Aquí tenemos un sermón de la vida de Jacob, al cual le llamaré la transformación de un tramposo que pasa de alguien que hace planes autosuficientemente a un adorador dependiente. Y Dios tiene que llamar la atención de Jacob. Dios quiere hacer ciertas cosas grandes a través de él y le hace una promesa. Y es sorprendente que en Génesis Jacob le hace manita de puerco a Dios. Él detiene a Dios y dice:
Bueno, no estoy tan seguro de querer hacer un trato contigo todavía. Si me traes de vuelta a salvo, entonces te convertirás en mi Dios. Así que esa es la clase de persona que es Jacob. Él realmente confía en su propio ingenio y habilidades. Y Dios tiene que enseñarle una lección. Él usa a Labán para hacerlo, porque hay alguien ahí fuera que es mejor tramando y engañando que Jacob. Y Jacob finalmente se da cuenta de esto, y llega hasta el punto de que se da cuenta de que su futuro depende de la bendición de Dios y la providencia de Dios, no sus propios planes. Y así, toda esa serie de eventos está diseñada para llevar a Jacob a ese punto. La historia de Jacob es solo una de esas ricas historias en el libro del Génesis. Y a veces podemos ir al libro de Génesis y vemos a los patriarcas como Abraham o Isaac, Jacob, y podemos acudir a ellos y buscarlos para ser ejemplos de comportamiento moral. Podemos mirar rápido y luego decir, está bien, algo más está sucediendo aquí. ¿Qué más está pasando? ¿Qué sabemos de Jacob? Ustedes saben, al principio, en la historia con Jacob, Dios ha puesto una bendición sobre él, un llamamiento, pero usted lo ve luchando con su hermano. Y por supuesto, la escena más lamentable es cuando engaña a su padre de edad avanzada y se viste como su hermano. Y su padre le dice, ¿eres tú Esaú? Y él dice que sí. Acércate, ¿eres tú? Es una escena lamentable. Y recuerdo la primera vez que traduje ese pasaje en hebreo, y todas mis simpatías estaban con Esaú. Solo pensé, esto es horrible, su padre es viejo. Y así, usted sabe, su padre bendice a Jacob, y entonces Esaú entra y está furioso, y dice, ¿no tienes una bendición para mí? Y por supuesto, esto lleva a la rivalidad entre los dos. Pero inmediatamente después de la historia de Jacob, él huye. ¿Y qué sucede después? Dios viene a él en un sueño, y lo bendice. Y recuerdo la primera vez que leí eso, y pensé, tienes que estar bromeando. ¿Por qué Dios está bendiciendo a Jacob? Y por supuesto, Pablo recoge esto, para decir que Jacob no fue elegido, porque era un buen hombre. Y así, los patriarcas están bajo la gracia divina, y vemos esto con Jacob, en que Dios no lo está eligiendo, basándose en que él es bueno, basándose en que él es justo, sino que está basado en su mano soberana, sobre él, y su gracia, y su misericordia, que viene a él. Y así, lo que realmente sucede en la historia de Jacob, es que Jacob conoce la gracia y la misericordia de Dios, porque en la historia, cuando él varios años más tarde, después de haber tenido muchos hijos y esposas, va a reunirse con Esaú, y Esaú viene a distancia, y Jacob teme por su vida. Y Jacob se reúne con Esaú, y le da todos estos regalos, tratando de comprar el favor de Esaú. Por eso dice, si he encontrado favor, y le da estos regalos. Ahora, cuando Esaú viene a él, solo llora y lo abraza. Jacob dice, te he visto como alguien que ha visto el rostro de Dios, porque tú me has aceptado favorablemente. Y así, creo que una cosa que queremos llevarnos a casa de Jacob, es que cuando Dios llama a la gente, no está llamando a la gente buena, o a la gente justa. Y este es el fundador de Israel. Está llamando a gente como tú y yo, y les da su gracia y su misericordia. Y lo que también vemos con Jacob, es que en este viaje, hay un momento clave en particular, en el que lleva consigo estos ídolos con él, y vuelve a casa y entierra sus ídolos. Y luego las escrituras hablan, él no invoca entonces al Dios de Abraham e Isaac, sino que él llama a mi Dios. Y entonces, creo que viene a conocer al Dios del Antiguo Testamento, y está comenzando en su pecado, y en su desorden, y sin embargo Dios también cambia su nombre a Israel, que más bien que ser engaño, hay una nueva identidad, que él comienza a tener, porque el Dios de Israel, viene a él. Él no viene a Jacob, cuando es una buena persona, pero viene a él, en medio del desorden, y va a hacer un cambio en su vida. ¿De qué maneras prácticas podemos aplicar las historias de Jacob hoy a nuestras propias vidas? Algunas de las formas prácticas en que podemos aplicar las historias de Jacob hoy en nuestras vidas son como cuando Jacob lucha con Dios. ¿Saben? No hay manera de que cualquiera de nosotros pueda luchar con Dios si lo pensamos detenidamente, porque sabemos que Dios es poderoso, Dios es creador, Dios es capaz. Nosotros no somos todo eso. Así que sabemos que Jacob luchó con Dios y quedó cojo.
y nos encontramos luchando con Dios, haciendo preguntas. Cuando suceden cosas malas en nuestras vidas preguntando, ¿dónde está Dios en esto? Luchamos con Él, o preguntando, ¿por qué Dios no viene en este difícil desafío? Y esto es un cristiano, esto es un creyente. Y podemos ver a otros que no creen en Dios y están bien. Vemos esas cosas y luchamos con Dios. Y eso nos enseña que, como seres humanos, somos creados. Tenemos alguna insuficiencia en nosotros. Y esa insuficiencia solo puede encontrarse en Dios. No se puede encontrar en ninguna otra cosa. Bueno, hay muchas maneras en que podemos aplicar la historia de Jacob a nuestras propias vidas. Mencionaré un par. Las dos formas principales, creo. Una es que necesitamos confiar en Dios. Cuando Dios nos promete algo, Él traerá eso a la plenitud a través de su providencia, su intervención, y necesitamos realmente confiar en Dios, que Dios tiene control de nuestras vidas y que nos conduce hacia la meta que Él tiene para nosotros como individuos, como iglesia, como su pueblo. También necesitamos aprender de la experiencia de Jacob, que no logramos las cosas a través de nuestro propio ingenio y esquemas, engaños, trampas y autosuficiencia. Jacob sintió como si el éxito dependiera de su habilidad, en cierto modo, de forjar su camino y engañar a otras personas, si fuera necesario, y no deberíamos hacer eso como el pueblo de Dios. Cuando pensamos en la historia bíblica de Jacob, vemos que ilustra muy bien los términos y el carácter de toda nuestra vida. La cuestión fundamental es la confianza. ¿Confiaremos en que Dios quiere lo mejor para nosotros? ¿Confiaremos en que Él conoce nuestras necesidades mejor que nosotros? ¿O insistiremos de alguna manera en tratar de satisfacer nuestras necesidades nosotros mismos? Ese era el problema de Jacob, y en realidad no fue hasta llegar a ese lugar donde él sabía que estaba indefenso, donde sabía que a menos que tuviera la bendición de Dios, nada de lo que él tenía valía nada. Fue solo cuando llegó a ese lugar que fue realmente capaz de avanzar y ser el tipo de hombre que Dios quería que fuera. Creo que eso es cierto para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que venir a ese lugar donde entregamos nuestras necesidades en las manos de Dios, donde creemos que Él está por nosotros y sabiendo que podemos recibir de Él todo lo que quiere darnos. Uno de los grandes temas a lo largo de las Escrituras es esperar. Dios hace que Abraham espere a un hijo. Dios hace que Jacob espere a una esposa. Y Dios también hace esperar a Jacob para ser reconciliado. Vemos el tema de la espera aparecer a lo grande en el libro de Génesis. Y creo que esperar siempre es difícil. Y Jacob, mientras esperaba, no siempre respondía fielmente. Pero creo que es grandioso que su historia esté en la Escritura, y Dios todavía puede trabajar a través de este patriarca defectuoso durante su tiempo de espera. Así que una de las cosas cuando hablo con mis alumnos sobre esto, es que muchos de ellos están esperando un niño, tal vez están esperando para casarse como Jacob, o están esperando algo más, un hogar, o por un trabajo, o lo que sea. Esperar es un gran tema. La pregunta que Dios tiene para nosotros es, ¿podemos confiar en Dios mientras esperamos? Jacob no siempre confió en Él. Tenía esa visión de esta escalera que conectaba el cielo con la tierra, con los ángeles que subían y bajaban, como un símbolo de que Dios estaba de alguna manera con él y consciente de lo que está sucediendo. Así que podría aferrarse a eso. Pero es difícil esperar. Y creo que la historia de Jacob nos muestra cómo Dios todavía está cuidando de su pueblo. Y a veces puede hacerlos esperar por mucho tiempo. Pero todavía puede ser de confianza. Y podemos esperarlo y saber que será fiel para darnos lo que ha prometido.